queridas amigas, bienvenidas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Les saluda Susana Decano desde Guatemala, con mucha alegría de compartir hoy con ustedes. Gracias a las que han dejado sus comentarios o me han escrito sobre los episodios que han escuchado. Con una que busque más a Dios en su palabra, todo lo que hacemos vale la pena. Hoy vamos a hablar sobre un capítulo que me encanta, que es Isaías 57. Hablaremos sobre la humildad a la luz de este capítulo. Dejaremos que Él nos entregue su mensaje y reflexionaremos sobre la humildad según la obra de Cristo en su palabra. Así que empecemos. La verdadera humildad del Evangelio significa que el ego no está hinchado, sino lleno, dice Tim Keller. ¿Pero lleno de qué? Del Evangelio. El mensaje del Evangelio, que es Cristo, siendo siervo, muriendo por nuestros pecados, absorbiendo la ira de Dios por nuestros pecados en su propio cuerpo, nos enseña el mensaje de la humildad. Como dice Filipenses 2, del 5 al 7, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O como lo resume Andrew Murray de este pasaje, nuestra humildad ante Dios no tiene valor, excepto que nos prepara para revelar la humildad de Jesús a nuestros semejantes. Entonces escudriñemos nuestro texto. Isaías 57 trata sobre la idolatría de Judá, que es condenada por Dios. Dios permite que tanto el justo como el injusto sufran como resultado de la opresión y la injusticia que los rodea y los consterna, pero morirán para vivir, y esa es la recompensa eterna de un justo. El justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda, porque el justo es arrebatado ante el mal y entra en la paz. Descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Versículos del 1 al 2. Los justos son los que creen y confían en Dios solamente. ¿Eres uno de esos justos? Sin embargo, desde el versículo 3 al 14, Dios presenta sus alegaciones, la razón de su juicio: hechicería, adulterio espiritual, fornicación como resultado de adorar otros dioses como Baal y Astarot, idolatría al punto de que dieran en sacrificio a sus propios hijos al dios Moloc, pedir ayuda a otras naciones paganas en vez de pedir ayuda a Dios a través del arrepentimiento y volverse a Él. Temían más a los dioses falsos que a Dios que los creó, los salvó y ayudó. Su adoración era pública a otros dioses, mas su corazón estaba lejos de Dios. Una mezcla entre adoración a ídolos mientras se hacían llamar el pueblo de Dios. Dios romperá su silencio de la justicia hipócrita de Israel. Ahora bien, quizás digas: ay, sí, esos judíos, qué bárbaros, o cómo adoraban esos ídolos, si se veían tan físicamente. Pues déjame decirte que ídolo o Dios es aquello a lo que adoras, sirves y rindes tu amor, dinero, tiempo, pensamientos. Todos luchamos con dioses funcionales, y más aún, todas somos nuestro propio Dios, al servirnos cuando nos amamos más a nosotras mismas, al adorarnos cuando somos el centro y a ser rebeldes cuando desobedecemos la palabra de Dios. Ten en mente esto mientras seguimos. Entonces, nuestros versículos claves para hablar hoy, puesto que ya estamos en Cristo, leamos Isaías 57, 15 al 21, que dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre,
cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Porque no estaré en pleito para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí, y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y lo herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios, paz, paz al que está lejos y al que está cerca. Dice el Señor, y yo lo sanaré. Pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Después de recriminarles su pecado y el anuncio del juicio, Dios, como siempre lo hace en todos los libros proféticos, les recuerda quién es Él y su promesa debido al pacto que ha hecho. El Rey Supremo, el que trasciende el tiempo, que está en cada corazón, pero también en su trono gobernando todo. El Santo que no puede ver el pecado tanto que por eso abandona a Cristo en la cruz. Él habita en el corazón de los que se saben nada y tienen a Dios como su todo. Y el saber esto les vivifica, les aviva para tener esta visión de Dios tan alta y la visión de ellos tan baja, tan contracultura que es el Evangelio. Cuando leo esto, me recuerdo mucho a los escritos de los puritanos. Si tienes tiempo, puedes googlear sus escritos. Por ejemplo, muchos de ellos ya están gratis porque fueron escritos hace muchísimos años. Y estaré citando bastante a Andrew Murray, que es uno de ellos. Y algunas de sus citas como esta me gustan. Y dice, si el ser humano entendiera lo que es el orgullo, saldría gritando por las calles, ¡auxilio! Quítenme este veneno de las venas. El orgullo debe morir en ti, o nada del cielo puede vivir en ti. Eso es lo que nos dice Andrew Murray. El contraste de un corazón contrito y humillado es un corazón orgulloso y envanecido, lleno de sí mismo, sus ideas, sus razones, sus demandas, sus expectativas, sus leyes, su sabiduría y su perspectiva de las cosas, pero sobre todo de Dios. Mira, este pueblo sabía de Dios, conocía su ley, pero aún así Dios no les fue suficiente y se tornaron a abandonarlo delante de Él, porque Él está en todos lados, ignorando la justicia de Dios y quizás solo apelando a su orgullosa creencia de que somos el pueblo de Dios. Y por lo tanto no creemos que nos vaya a destruir. Pero nosotras, así como ellos, olvidamos que Dios es paciente, pero que sigue siendo justo. ¿O de qué manera comprenderíamos que necesitamos a Cristo si Dios no ejecutara su justicia? En Cristo termina su pleito con nosotras, su enojo de condenación eterna. O de lo contrario, nuestro espíritu desfallecería delante de Él por su poder y porque somos su creación. Dios nos dice, porque es santo, por el pecado, como dice el versículo 17, Dios no les fue suficiente. Preguntémonos, ¿es Cristo suficiente para nosotras? ¿Y es suficiente para todo lo que necesitamos? Dios se indignó y escondió su rostro, una forma de decir el desagrado que le causó la vida mundana y fría que su pueblo estaba teniendo. Luego sabemos por los demás profetas que ciertamente Dios emitió su juicio contra tal pueblo orgulloso y necio. Muchos fueron destruidos, pero un remanente fue guardado por Él. Aquellos que fueron destruidos se sumergieron en su pecado, pues aunque Dios se indignó, solo fue para mostrar que eran paja, porque siguieron desviándose por el camino de su corazón. Un corazón engañoso. Qué triste es esto. Sin embargo, este remanente sería rescatado. Ese remanente fue obediente en confiar y en esperar en medio del mismo sufrimiento que los otros pasaron. La paja y el trigo crecen juntos, pero con diferentes caminos.
A este remanente Dios le da una promesa. Los salvará al sanarlos de la enfermedad del pecado en sus corazones de piedra. Les dará un corazón nuevo, uno de carne, que sienta el dolor de su pecado contra Dios. Los guiará y dará consuelo. Esto significa que sufrirán y llorarán con otros y otros con ellos por el mal que ven, pero Dios los consolará. Y Dios, el hacedor e iniciador de todo, pondrá alabanza en sus labios, adoración a Él y no a otros dioses, y dará paz, justo como lo dijo en los versículos 1 al 2. Él sanará a este pueblo por medio de la llaga de Cristo. En contraste con los impíos, los que no creerán en Él, no habrá paz, o sea, reconciliación, o sea, relación, o sea, salvación, lo que significa la justificación. Esto es no ser tomado más por culpable delante de Él por la justa justicia que soportó Cristo en la cruz. La pregunta es, ¿quién es ese remanente? Los que han creído en Cristo, que tienen un corazón contrito y humilde de espíritu, no de acciones externas, no de buenos comportamientos, sino del corazón, desde lo más profundo de su ser. La alabanza de quienes somos redimidas es el resultado de la gracia soberana de Dios que produce un nuevo corazón y a un discípulo, un seguidor de Cristo, un verdadero cristiano. Que, ojo, no es el que siempre está feliz, al que no le ocurren cosas difíciles e injustas, o que no lucha con su pecado y las opresiones de Satanás, sino aquel humilde que encuentra su sentido, su valor, su identidad, su solución, su plenitud, su vida, su verdad, su camino, su hogar en Cristo Jesús, el Señor y el Salvador. La idolatría tiene mucho que ver con el orgullo. El pueblo confiaba más en cualquier otra cosa que en Dios. La fe no es ciega, es pensante y tiene evidencia de ella. Sin embargo, el objeto de nuestra fe no lo vemos como a un ser humano de carne y hueso. Es ahí donde su espíritu obra en nuestros corazones, que se saben necesitados de algo fuera de ellos para encontrarle sentido a sus vidas. Ahora bien, reflexionemos sobre el mensaje de la humildad. La humildad nos quita del centro, nos arrebata esos pequeños reinos que levantamos cuando nos corrigen, nos critican, aun si es injustamente, cuando levantamos argumentos para defendernos, cuando nos quedamos estancadas en la falta de perdón, la amargura, el enojo y el pasado. La humildad nos enseña que hay un mejor lugar al cual ir y habitar, y es en el corazón del santo. ¿Quién es humilde? No se dice humilde, ni se promulga como tal. En nuestra era de redes sociales no anda escribiendo y diciendo todo lo que hace por otros o lo que hicieron por él o por ella. Es muy engañoso nuestro corazón. Y si sabemos de qué pata cojeamos, es mejor alejarnos de lo que puede hacernos caer en pecado. El humilde tiene esto en mente. Prefiere que Dios sea glorificado antes que ella misma. Sin embargo, estamos en un proceso. Todos los días pecamos. Romanos 7, 22 al 24 y Primera de Juan 1 no lo recuerda. Aún tenemos lucha con nuestros deseos que están siendo transformados a amar más a Dios que a nosotras, amar más al prójimo que a nosotras. Aún luchamos con la perspectiva que tenemos sobre Dios, de cómo Él obra, cómo se ve nuestra fe, cómo vivimos siendo cristianas. Aún estamos siendo transformadas hasta el día de nuestra glorificación, asegurada en la resurrección de Cristo. El orgulloso se ve a sí mismo, a sus capacidades y sabiduría. El humilde ve a Dios, a su capacidad de salvarnos y a su sabiduría. La falsa humildad se sostiene del hombre. La humildad bíblica se sostiene de Cristo. Hermana, quise hablarte de esto porque yo misma he sido retada en ver si realmente soy humilde. He meditado que humildad no es algo que presentamos a Dios, no es un accionar que va a recibir un retorno de parte de Dios, sino es una forma de vivir del cristiano verdadero.
que procede de un corazón que ha sido quebrantado. No lo somos ahora completamente, pero es una virtud que poco hablamos, una virtud que poco es exaltada y que es tan preciada en las relaciones para ser el que perdona primero, el que pide perdón por si es que ofendió y no se dio cuenta, el que sabe que el otro también lucha con pecado como tú, solo que peca diferente, que tiene luchas y que necesita la misma misericordia y gracia que tú. Y que si es cristiano, Cristo también dio su sangre por él o por ella. Que no nos perdamos en batallas terrenales o materiales, sino que ganemos las batallas espirituales que ya Cristo venció sobre nuestro pecado de orgullo. Mira, Satanás fue expulsado por su orgullo. Quería ser como Dios. En respuesta a esto, se volvió en el padre de la mentira, que se dignó a ofrecer a Jesús los tronos de esta tierra, la alabanza de esta tierra, y aún con esto desafiar a Dios. Lo lees en Mateo 4. Tenemos necesidad de ser personajes, de tener importancia, de ser relevantes, de ser influyentes, de recibir alabanza y un gracias por lo mucho o poco que hacemos. El orgullo fácilmente se asoma cuando caemos en la trampa de la necesidad de alabanza del yo. Entregamos nuestro deseo al mejor postor y olvidamos que hemos sido creadas para la alabanza de la gloria de Dios. El orgullo es poder del infierno, que dentro de nosotras se plaga en el corazón. Nuestros ojos desean, codician, ven y anhelan, así como Eva, pero al confiar en ese corazón y desear ser independientes de Dios, nos engañamos volviéndonos sumamente orgullosas. Ningún árbol puede crecer si no fuera en la raíz de la cual brotó. ¿De qué raíz hemos brotado? ¿A qué vid fuimos injertadas? ¿Y qué fruto vamos a dar de esa vid? Nuestra vida se torna débil, tibia, conformista, infructífera y lentamente insensible a tu pecado, a amar al prójimo y por ende amar a Dios para obedecer su palabra. La alegría de ser salva pasa a 10º plano. El agradecimiento por la salvación es casi ilusorio y la necesidad de la vanagloria en este mundo se torna hasta lógica. Eso hace el orgullo. La solución es la muerte del ego. La vida cruciforme es una que toma su cruz y le sigue, que deja sus logros tomándola como basura para que él crezca. Al final, esa es la meta de todo hijo e hija de Dios, ser como Cristo, en las áreas, familias, roles y circunstancias que nuestro Dios soberano nos coloque. Y quizás digas, esto ya lo sé que debo ser humilde. Pero hermana, no puedo decirte cómo Dios está obrando en ti para que anheles morir a ti misma. Pero sí puedo decirte que tú y yo estamos llamadas a morir cada vez más a ese Dios que tenemos dentro de nuestros corazones engañosos, que siempre está pidiendo y pidiendo y que no se sacia, sino que solo está demandando. Les importa más lo que pueden ganar en este mundo a las personas orgullosas que lo que ya les ha sido ganado en el cielo por Cristo. Por último, reflexionemos sobre la humildad en Cristo. Si quieres crecer en humildad, lee los evangelios y estudia a Jesús. Es Él quien dijo, en medio de vosotros yo soy como quien sirve. Lucas 22:27. El Hijo nada puede hacer de sí aún. Juan 5:19. Yo no puedo hacer nada de mí. Mi juicio es justo porque no busco mi propia voluntad. Juan 5:30. No acepto la gloria que viene de los hombres. Juan 5:41. Yo descendí del cielo no para hacer mi propia voluntad. Juan 6:38. No vine de mí aún, pero Él me envió. Juan 8:42. Yo no busco mi propia gloria, dijo Jesús. Juan 8:50.
la palabra que estás oyendo no es mía, sino del que me envió. Juan 8:42. Cristo descubrió que esa vida de total devoción, sumisión y dependencia voluntaria hacia el Padre, porque solo la que ha sido salvada y libre para ejercer su voluntad para Dios vivirá en paz con Él, es una paz interna. Él no perdió nada, dando todo para Dios. Dios honró su confianza e hizo todo para Él, lo exaltó a lo sumo. Él se humilló por pecadores, como tú y como yo. Se hizo siervo de todos. Y 1 de Juan 2 nos dice que nosotras debemos andar como Él anduvo. Su humildad era simplemente entregarse a Dios y que Él hiciera en Él lo que le agradara. Al final todo sería ganancia si confía en la bondad de Dios. Porque somos hechas participantes de la vida de Cristo, no podemos más que ser humildes y contritas por semejante bondad. ¿Cómo enorgullecernos de algo que ni nosotras hicimos? Otra vez, vaciarnos de nosotras, de ese ego mentiroso e inútil, es la respuesta para ser llenas de la única fuente de agua viva que realmente nos va a dar vida. No vivimos con pretensiones, poniendo expectativas a las personas o pidiendo que se cumplan nuestros estándares, sino en el trato que el otro es mayor que yo, como dice Filipenses 2. Somos conformadas a Cristo cuando nos quebrantamos y humillamos a la idea que nada somos por nosotras mismas, que no podemos construir una torre de Babel para llegar a Dios, sino a través del mediador y de creer en el humilde Cristo. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Si realmente vemos a la humanidad, decimos que esto que te digo es cierto, pero quita la mirada de la humanidad por un momento y ve cómo estas palabras pueden iluminar tu propio corazón. Las cosas que maquinamos, los deseos que tenemos, que se tornan pecaminosos cuando se muestran en las acciones. También diríamos, ¿qué es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? Su vida en nosotras es una para Dios que vino a través de la muerte para el pecado del ego, crucificarlo en la cruz. Si dices, es demasiado, es por eso que necesitas venir a Cristo para salvación y para cada día, aún ya siendo salva. La humildad está tomando forma de cruz en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestras acciones y servicio, en nuestra adoración y administración. No tenemos nada que no hayamos recibido por gracia, nada merecíamos y he aquí, Dios se acuerda de nosotras y viene a habitar con nosotras. Thomas Watson dijo, la visión de la gloria de Dios produce humildad. Las estrellas desaparecen cuando el sol aparece. Más aún Jesús nos dice, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. El mundo se burla de la humildad. Creen que la humildad los hace débiles. Pues si supieran que en el reino de Dios es todo al revés de su mundo, porque la correcta visión es que el hombre es nada sin Cristo, pero Cristo es todo del hombre. Para nosotras ser humildes es reflejar a nuestro Salvador, a Cristo. Y eso, hermanas, es mucho mayor que cualquier otra cosa. Entonces, te quiero dejar estas preguntas acerca de Dios. ¿Ves a Dios como santo, santo, santo? ¿Qué piensas de su santidad? ¿Cómo te afecta saber que Dios es santo? ¿Cómo te afecta saber que Dios es eterno? ¿Y qué implicación tienes en tu vida y en las diferentes circunstancias de tu vida? ¿Qué implica que Dios está en su trono, en las alturas, y tú no? Y te dejo otras preguntas acerca de ti y de mí. ¿Eres humilde? ¿Estás persiguiendo la humildad?
¿Cómo este pasaje te puede ayudar a anhelar la humildad? ¿Con quién prefieres habitar? ¿Con un corazón orgulloso o con la santidad? ¿Con el alto y sublime o con el necio y soberbio corazón? ¿Quién es tu Dios? ¿Una relación? ¿Tú misma? ¿Tus razones? ¿Tu pecado que no quieres dejar aunque ya lo sabes? ¿Tu pereza? ¿Tu complacencia? ¿Tu comodidad? ¿Tu enojo? ¿Tu justicia? ¿Tus actitudes vanas como contestar, gritar, impacientarte? ¿Pretender que todo es contra ti porque todo gira en pos de ti? ¿O tu necesidad de ser aprobada por el hombre? ¿A quién le sirves durante el día? ¿En qué piensas más? ¿Por qué te quejas más? ¿Qué te trae verdadera felicidad, según tú? Ha sido un gusto hoy, hermana, meditar de su palabra contigo. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sean de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti, como fruto que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad. En un mundo lleno de individualismo y donde la verdad es relativa a quien quiere, es urgente que proclamemos la verdad, que es una persona, Jesucristo revelado en su palabra. Con amor y sencillez, preparo estos podcasts o estos episodios porque verdaderamente creo que lo único que transforma nuestras vidas, como la misma palabra lo dice, es su palabra. Es su espíritu obrando a través de nosotras. Y este es el tiempo. Es hoy. Si tú estás oyendo esto, es hoy que necesitas venir a la cruz, que necesitas venir a la palabra y que necesitas exponerle a Dios tu pecado y dile, como le he dicho en este tiempo, Señor, hazme más humilde. Y a recordar, como lo dije hace poco, y a recordar que yo no soy mayor que nadie. Simplemente tengo la dicha y el privilegio no merecido de que tú hayas venido a habitar a mi corazón. Y esa es mi oración por ti y por mí. Que Dios te bendiga.